Gracias por estar con nosotros. Estamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, programa de la Benemérita Biblioteca Nacional desde la hemeroteca de la biblioteca. Hoy tenemos la grata presencia de una dama de las artes dramáticas, de las tablas, una mujer de la escena costarricense en el teatro, en el cine, en la televisión, gestora cultural durante mucho tiempo y quien ha desarrollado una amplia trayectoria también como formadora de nuevos valores en las artes dramáticas, básicamente. María Bonilla, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, un gusto volverte a ver Igual, activo porque estamos todos a punto de así es. morirnos con la pandemia y en esta institución que yo quiero tanto, la biblioteca, porque la biblioteca ha venido en estos 2 años terribles a un poco acoger a la parte de literatura y del teatro como literatura dramática, en un momento en que nadie Claro, nos representa, nadie nos da voz, nadie nos así es. contiene. Sí, Entonces, yo estoy muy feliz de estar aquí. qué bueno. Igualmente, María, justamente en estos 2 años aproximados de pandemia, la Biblioteca Nacional fue Ah, sí, como el Ministerio de Cultura exacto, que no en existe. ejercicio, Y que entonces, así sí, es. sin Hay duda. que decirlo así, ¿verdad? Claro. Y afortunadamente continuamos haciendo cultura o por lo menos recordando épocas importantes que no son pasado en modo alguno, sino que nos traen a reflexiones del presente. Claro. Pero antes de hablar de todo este fenómeno de las artes dramáticas y de la escena en Costa Rica, María, podemos volver, quizás te lo hemos preguntado muchas veces y lo hacíamos en el programa de cine en el pasado, pero ¿cómo nace la actriz, además de la influencia de un hogar totalmente identificado con el estudio, con la ciencia, con la cultura, pero cómo nace la actriz, esa semillita bueno, que has cultivado con grandes frutos a lo largo de tu trayectoria? Yo creo que a mí me vienen los genes. Es Ujú. decir, creo que yo nazco con una vocación absolutamente definida, lo cual es una gran cosa, porque para bien, mal o regular, orienta el camino de la vida de uno. Yo amé el teatro, aprendí también con mi padre a amarlo porque él fundó, entre las cosas de estudios generales que fundó, el teatro universitario en la Universidad de Costa Rica, donde Así yo es. voy a desarrollar una gran parte de mi carrera. Y siempre me encantó, siempre me gustó, nunca tuve la menor duda. eh, y bueno, así entro a la Universidad de Costa Rica como a estudiar la Escuela de Artes Dramáticas, como todos, para ser actor o actriz, Ajá. porque es lo que uno, es la cara visible del teatro. Claro, claro. Entonces es lo que a uno más le gusta. En el camino descubro que el teatro tiene muchas posibilidades más que ser actor. Y una vez graduada, no antes, descubro la dirección y la docencia. Casi diría yo que por jugarretas de la vida, porque yo no la buscaba y me enamoré de ambas. Entonces, digamos, yo soy de vocación actriz, directora, em, incluso mi mamá siempre decía, ¿cómo es posible que yo a mi hija jamás la vi tomar una aguja y pegarse un botón que tenía en la camisa sin botón? Y llego al teatro y la veo cosiendo, aplanchando, barriendo y digo, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, es que ahí no hay ninguna duda. Yo en mi vida puedo andar sin botón. Una actriz Sí, en el escenario no puede estar sin un botón, a claro. menos que sea a propósito. Entonces descubro como todas las modalidades del teatro para ganarse la vida, además de ejercerse como ser humano y de expresarse y de proyectarse y comunicarse con la gente. Y resulta que me encanta la docencia, me encanta la dirección, me gusta mucho la actuación, por supuesto. La gestión viene por necesidad en un país como el nuestro, que realmente no hay un apoyo del Estado al teatro. No hay leyes como en Estados Unidos que protegen la empresa privada para que
financie y apoye, digamos, las instituciones culturales. Entonces uno se hace gestor casi porque no hay más remedio. Y más tardíamente en mi vida empiezo a hacer literatura, claro, también, a no solo escribir dramática, ¿verdad? la dramaturgia, Narrativa, la narrativa. poesía, y entonces ahí como que completo una, una gama en la que no, lo que está ausente un poco es el arte plástico, porque soy incapaz de dibujar ni un árbol, pero me gusta mucho el arte, trabajo mucho con fotografía, con Ana Muñoz, la fotógrafa, en la proyección de en los espectáculos multidisciplinarios, me Claro, gusta mucho la danza, la música. claro. Entonces, como que he logrado hacer una integración en la vida que me llena mucho y me gusta. Claro, justamente eh, recordando la obra maravillosa, cultural y educativa de don Abelardo Bonilla, como fundador del Teatro Universitario y en toda su labor en la universidad, seguimos con la sala Abelardo Bonilla de audiovisuales Exacto. en estudios, bueno, lo Ujú. que era estudios generales, creo que sí, todavía el Sí, edificio el edificio todavía es estudios todavía estudios generales. generales, ahí estaba el cine Abelardo Bonilla, que Ujú. lleva ese nombre y que justamente recuerda y debe recordar que cada vez que vamos a ver un mensaje cinematográfico, una obra de teatro, hay una presencia de los Mm, pioneros y eso es muy importante. Leyendo estas páginas vivas eh, en el programa que van pasando ahí mientras ujú. conversamos, leía en una entrevista de Aurelia Dobles en Áncora hace unos años que María ama los espejos y las ventanas Sí. y hacía una reflexión muy linda que me gustaría que nos reeditaras otra vez en cuanto a por qué los espejos y por qué las ventanas, y más o menos en el sentido de que pasa uno a otro mundo. Yo pienso que la gente que nace con un alma no productiva para la sociedad capitalista contemporánea, es decir, que se dedica a la ciencia pura o al arte en cualquiera de sus formas, tiene que encontrar un camino y apoyos que lo hagan ser capaz de resistir la agresión terrible de esta sociedad que está en contra de los artistas o en contra de la ciencia pura, a menos que le pueda sacar dinero. Entonces, a mí hay muchas cosas que me gustan, que las tengo en mi casa y que las uso mucho en escena. Espejos, ventanas, valijas, maletas, porque yo siempre Sí, estoy como de viaje, no, sí. tengo algo de gitano en el sentido de no estar arraigada demasiado. Y has hecho un viaje. Sí, en realidad eh, sí. Las catrinas, porque yo ujú, tengo altar de muertos en mi casa permanentemente todo el año. Y son cosas que tienen que ver con tradiciones culturales, por un lado, con mi manera de ver el mundo y con mi creencia de que la imaginación y la cultura es lo único que va a salvar al mundo y al hombre entendido como género humano, porque al hombre como especie es la que importa, claro, es la que hay que preservar y hay que salvar. Y siento que el espejo no nos devuelve solamente una imagen real de quiénes somos, porque uno, no sé quién era el que decía, no hay más ciego que el que no puede ver, ajá, o el que no quiere ver, el que ¿verdad? no O, quiere ver. que es muy, muy complejo lo que uno descubre en el otro lado del espejo, pero que sí permite cómo escaparse y como filtrarse a través de la realidad que nos ha tocado vivir para visitar, descubrir, recrear, inventar otros Claro, mundos. Hay claro, gente que cree que el arte es copia de la realidad, imitación de la realidad, y ahí hay muchos malentendidos. No, para mí es una representación de la realidad. En el momento en que es una representación, tiene una parte de mi visión que es fundamental y que es una propuesta a la realidad que no todo el mundo tiene por qué aceptar, ni querer, ni gustarle, ni interesarle. Estamos claros. Pero que es mi propuesta, mi manera de comunicarme con mis contemporáneos, con mi momento histórico, con la geografía en la que me tocó nacer. Y creo que eso es simbólicamente en el escenario material,
de trabajo muy rico para los artistas. Y que me imagino que transmitís a tus estudiantes, a los que se forman y en general a las nuevas generaciones, esto, por lo menos en relación con los espejos, de que las gentes se ven en el espejo, pero sabrá Dios si miran Claro, realmente, ¿verdad? claro. En el sentido de que de pronto no nos hemos confrontado. Por supuesto. Y yo creo que el teatro artístico y el teatro experimental, que es el teatro que yo hago y que yo defiendo, es una manera de verse para el al público, para la audiencia, como si estuviera frente a un espejo. Es un espejo de ficción, es un espejo metafórico, pero es ver una propuesta de la realidad que lo afecta, que lo convoca, que lo invoca y que le solicita una opinión, una posición, a veces tan solo una reflexión, pero que está constantemente apelándolo. Y a mí esa parte del teatro me interesa mucho, porque yo creo que para entretenimiento hay otros, no artes, otros oficios, otras prácticas, pero que el arte en el momento en que se llama arte, lo que debe hacer es eso, abrirnos espacios de discusión, de reflexión, de tener la posibilidad de vernos a nosotros mismos, de Humberto Eco lo decía muy lindo, ¿no? Es aquello que nos permite volver a pensar el mundo y no aceptarlo como nos lo han dicho, que hay que pensarlo de una manera. No, de repente te toca el corazón o la mente o la sensibilidad y entonces uno es capaz de volver a pensar esa realidad, de volver a pensar ese mundo en el que estás viviendo, ¿no? Y las ventanas, como también las representaba el recordado Paco Amiguetti, Mm. que tenían todo un contexto, también algo de transgresión, en el sentido de que una cosa es entrar por la puerta y otra es meterse por la Es ventana. correcto. Claro. No, y además la ventana implica una cosa muy interesante, al igual que el espejo. Implica que hay un afuera y hay un adentro. A mí me interesan los 2, el afuera y el adentro. Y con los espejos también. Me interesa el afuera, pero me interesa ese adentro que lo oculta uno, porque recibimos un envase más o menos bueno, más o menos sano, más o menos con el que nos peleamos toda la vida, hasta que en algún momento de la existencia, cuando llegamos a la adultez, a ser adultos mayores, Ajá. empezamos a decir, y bueno, este fue el envase que me tocó, tal vez no era tan malo, y ya es un buen momento para reconciliarse con él, ¿verdad? Entonces, yo he hecho muchos espejos, digo, perdón, muchos espectáculos con ventanas, muchísimos, y unos cuantos con espejos, porque el espejo tiene el problema de la luz y Claro, de reflejar al público, ¿verdad? sí. Que siempre es un elemento difícil a jugar cuando uno tiene poca plata, poca producción, poco equipo técnico, la posibilidad de ensayar muy poco en el escenario que, en el cual va a ser la temporada. En cambio, es mucho más fácil con ventanas. Entonces he puesto ventanas chiquitas, grandes, alargadas, de vidrios de colores, porque creo que es todo ese mundo, todas esas posibilidades de estar con nosotros y de escaparnos a otra parte. Qué bonito. Además está esa, no es una ventana, parece una barrera, lo reflexiono ahora que conversamos y que estamos acá con las luces, en el sentido de que las luces iluminan la escena, los protagonistas, y hay una aparente zona oscura donde está el espectador, pero no está separado. No, no. Yo hice un espectáculo en el Instituto de México de poesía en el cual tenía 3 actrices con 3 ventanas. Una era una ventana muy alta, chiquitita, y la actriz no podía acceder a ella y no podía escaparse por ella. Entonces tejía una cortina gigantesca hasta donde estaba ella. La otra tenía una ventana, eh, a través de la cual ella miraba como el mundo como si fuera una casita de muñecas, a la inversa, ¿no? Y la tercera, que por cierto el espectáculo empezaba así, ella bajaba de un taxi y el taxista le decía, no la puedo llevar con esa ventana, ¿qué le pasa? Y ella decía, es que no me puedo irse en la ventana. Y entonces el taxista, por supuesto, a propósito, le insultaba y le decía, las viejas están locas, estás con la regla, seguro. Bueno,
Ella entraba con su ventana y cuando terminaba el espectáculo, ella se dibujaba la ventana en el pecho, entonces podía abandonar la ventana real e irse con su ventana al mundo. Vamos a hacer una pausa en esta ventana con María Bonilla, actriz, formadora, dramaturga, en fin, una personalidad de nuestras artes y de nuestro país, para continuar conversando con ella en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Continuamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Estamos en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica, conversando con María Bonilla sobre el arte, sobre los sentimientos, sobre la proyección de un actor o actriz en el escenario. Y te voy a contar, María, tenía algunas preguntas Ujú, y voy a leer una pregunta que ya está contestada, okey. porque yo decía aquí en una pregunta que tenía o que tengo, pero que la podemos conversar. ¿Cuáles son las motivaciones fundamentales que usted, María Bonilla, inculca en sus discípulos en las aulas o en los escenarios para convencerlos de seguir una carrera cultural que permite un desarrollo integral en lo humano, pero que no garantiza un modus vivendi en lo económico? Con solo escuchar a María Bonilla en todo lo que hemos visto hasta ahora, pues ya está contestada la pregunta, pero Pues, yo se- tuve como director en la Escuela de Artes Dramáticas muchos padres de familia que venían a decirme: "Pero es que mi hijo quiere estudiar teatro, entró aquí a la escuela de teatro, yo necesito que usted me ayude, que hagamos algo". Y yo les decía: "Ay, ¿qué cómo le explico?". hagamos algo para decirle que no. Exacto, escogió a la persona equivocada. Yo le puedo recomendar gente que le va a hablar a su hijo de todas las pestes posibles de dedicarse al teatro, pero yo no soy esa persona. Primero, porque a mí me ha ido muy bien en toda mi carrera teatral, literaria. Y segundo, porque yo no podría hacer otra cosa. Porque si yo tengo que levantarme en la mañana para ir a abrir un apéndice o a divorciar o a desalojar a una familia, pues yo no me levanto en la mañana. Es que yo no tengo otra opción. Es decir, yo elegí esto porque no tenía otra opción. Entonces, yo a los estudiantes les digo: "Miren, esta es una carrera en la que uno le dedica las mismas horas de medicina, el mismo tiempo que la medicina, pero que no tiene ni fama, ni gloria, ni fortuna. Todo lo contrario". Y eso es importante porque en ese momento yo decía: "Los artistas tenemos una pésima costumbre, comemos 3 veces al día. Ahora le hemos reducido a 2. Y en pandemia, y después de pandemia, pues como a 1 y media. Pero no hay alguien, no hay un ministro de turismo que nos salga a defender, no hay una cámara de hoteleros y restauranteros que nos salga a defender, porque no tenemos un ministerio que nos represente. Entonces, en la lucha de la gente de teatro, de los trabajadores de las artes escénicas en general, ha sido terrible por sobrevivir. Y yo siempre digo que el movimiento artístico costarricense sobrevive, sobre todo el escénico, gracias al coraje de su gente, de sus trabajadores. Eso a mí me provoca una gran admiración, aunque tenga 50,000 objeciones y comentarios y críticas que hacerle al movimiento mismo y al comportamiento que hemos tenido Claro. en diversas épocas. Entonces, yo no soy la persona para contestar la pregunta. Yo soy una convencida. ¿Cómo se nos ha olvidado el mensaje de muchos de los forjadores de la Segunda República? eh, Concretamente en la frase ¿para qué tractores sin Mm, violines? En cuanto a que se cree que solo
lo que da rédito económico inmediato a la vista, es lo que sirve cuando estamos padeciendo en el año 2022 de la mala educación en general. entre muchas otras cosas. Porque es preocupante en este momento en Costa Rica no solo la cultura. Yo porque mi defensa, mi bandera es la cultura, pero ¿y la salud? ¿La educación? Sí, es preocupante. Pero claro que es preocupante. Y cómo ahora sí, cómo decirle María Bonilla a un muchacho, una muchacha que empieza y cómo darle esos elementos para que sea capaz de soñar sin darse de narices contra el suelo, Se va sino a dar que de narices. Creo que lo que hay que enseñarles es a que se levanten, porque se van a dar de narices. Bueno, yo vivo dándome de narices todavía. Y digo todavía, pues porque tengo 45 años de carrera. Ya debería dejar de darme de narices. Y no, y hay un cine nacional que empieza, hay un teatro nacional que ya tiene siglo y pico de existencia, hay un movimiento de arte visual que tiene fuerza. Entonces, yo creo que Costa Rica tiene mucho que exportar, no solamente la biodiversidad, no solamente el turismo, no solamente los paisajes, que somos muy ricos y que es maravilloso, a pesar de que los aguaceros de todo el 2022 están destruyendo todo, así es, porque, ¿verdad? Ya no, arrasando. exacto, pues están arrasando porque el cambio climático es una realidad que el mundo no ha querido aceptar y que van a terminar por matarnos, como corresponde, como en la vorágine, Sí, qué como en cosa. Aguas Negras de Castro Fernández, ¿verdad? Van a terminar la selva tragándonos, porque no la tratamos con el respeto y con el cuidado que tendríamos que tratarla. Y así como nos hemos descuidado bueno, en el tema de los recursos naturales y vemos ahora en Costa Rica y en la humanidad el efecto nefasto del cambio climático, también hemos dejado de seguir la labor pionera. Hagamos un recuerdo de los años 70 en Costa Rica, Ujú. en el movimiento teatral costarricense, para hablar de un arte específico, aquellas salas de teatro llenas de público, con espectáculos de todas las formas, con la naciente Plaza de la Cultura, con espectáculos también. ¿Qué ha pasado? ¿Hemos evolucionado o no sé si existe el término involucionado? Yo creo que es bueno desmitificar algunas cosas. Todo movimiento que nace siempre con mucha fuerza, como fue el caso de Costa Rica en los años 70. La fundación del Ministerio de Cultura, la Compañía Nacional de Teatro, varias otras instituciones, la llegada de Graciela Moreno al Teatro Nacional. eh, Creo que todo eso contribuyó a que hubiese un momento de explosión del Teatro Nacional, pero no era la época de oro, era el inicio, era el nacimiento. Todo nacimiento va a llegar a un clímax y va a llegar a una decadencia. La nuestra ha sido en poco tiempo, pero eh, eso no quiere decir que no pueda haber otro momento cúspide más adelante. Es cierto que los inmigrantes del Cono Sur, de las lamentables dictaduras del Cono Sur, también aportaron, no hicieron el teatro costarricense, no, No, claro que no. Pues aportaron, existía desde los 40. exacto, pero también es 3 décadas, 70, 80 y 90, en el que vimos las grandes agresiones de las leyes de administración financiera del Ministerio de Hacienda, de la Casa Presidencial y el Estado costarricense al movimiento. Todos nos acordamos de la lucha por el SENAC, en que yo tuve que contestarle no solo al señor presidente, sino a Carlos Cortés en La Nación con derecho a respuesta porque quería que el SENAC fuera la casa presidencial. Para mí, yo no puedo desligar la frase tractores sin violines de quien cerró el teatro al aire libre en el Museo Nacional.
porque esa era una corriente de público de teatro popular que cuando se presentó la terrible la evitable ascensión de Arturo Ui, les dio miedo. Y a partir de ahí hubo un retroceso, sobre todo con el teatro, porque el teatro tiene la palabra y la palabra Claro. es la más poderosa de de las herramientas de las artes, porque no hay cómo ocultarla, no hay cómo eliminarla ni ignorarla. Entonces, también en esas décadas sufrimos agresiones terribles e hicimos luchas importantísimas. El problema ahora es que la sociedad despreció al arte escénico, le quitó su función social y la situación se hizo tan dura que ahora la gente tiene que sobrevivir, ya no solo vivir como antes, sino sobrevivir. Entonces, la realidad es tan poderosa que hace que la parte ideológica, estética del teatro y de las danza y del cine sea secundaria. Ahora tenemos el modelo del éxito. Éxito económico, cantidad de público que llega, muchas lentejuelas, mucho luces de bengala, Mucha farándula. mucha, sí, yo le digo la tecnochunchito, el tecnochunchito, porque eso es lo que se está cultivando. Y lo que queremos decir, para quién lo queremos decir, cómo y por qué lo queremos decir, está quedando en un segundo plano a nivel mayoritario, no total, sino, digamos, en una mayoría. Y creo que eso es tan triste ahora como lo fue en algún momento, pero yo no estoy segura de que todo tiempo pasado fue mejor. Yo soy de la idea de que todo tiempo pasado fue. Sí. Ya. Sí, sin duda. Ahora, en ese contexto, con todo este panorama que nos has planteado, María, podemos decir que a brincos y a saltos o con obstáculos y todas las situaciones que hemos vivido, positivas y negativas, el devenir del teatro en Costa Rica, podemos hablar de un teatro costarricense, Ah, sin duda. Yo en eso sí soy una defensora. digamos, de una dramaturgia Claro, claro, costarricense. tenemos un teatro costarricense como literatura dramática y un teatro costarricense como hecho escénico. Y eso lo muestran de ahí, desde 1905, que aparece para mí Magdalena, que es la primera obra de teatro costarricense de Ricardo Fernández Guardia, hasta la obra que vamos a presentar dentro de 3 meses o dentro de 2 meses o dentro de un mes, porque hay una gran cantidad de dramaturgos jóvenes que están realmente buscando y experimentando con el lenguaje. Hay una cantidad de mujeres directoras y dramaturgas que están buscando darle una voz y una participación a la mujer. Hay técnicos muy buenos, diseñadores, directores muy buenos. Yo creo que el teatro en Costa Rica lo que tiene es unas condiciones infames de producción, infames. Y pensando en la famosa Tractores sin violines, creo que la comparación es ingrata porque los agricultores están en este momento peor que los actores en Costa Rica. Es decir, nosotros, Costa Rica es un país agricultor y los Sí, estamos masacrando a ellos también, no solo a la gente de teatro. Entonces yo diría sí, que tractores y violines y todo lo demás, sí. porque creo que el Estado costarricense se está equivocando radicalmente, no tiene una política cultural, el Ministerio de Cultura no tiene una política cultural y eso con los aguaceros va a terminar por destruirnos. Pero es paradójico. Con este panorama que nos has dibujado, María, también me da la impresión por tu espíritu, por tu sonrisa, por tu aliento de siempre, que como en la caja de Pandora, Exacto. ahí está la esperanza. La esperanza, salen todos los males del mundo y después está la esperanza. No, yo sí tengo fe, fe en las generaciones, fe en alguna forma de convivencia en medio de alguna forma de gobierno que vuelva a considerar al arte y a la cultura como prioridad. No sé si tendrá que venir una parte de la aniquilación del mundo para que seamos capaces de eso. Estamos en vísperas de guerra desde hace
2 años, 3 años, desde la Guerra Fría que se termina, entramos en un periodo en vísperas de guerra. No hay guerra, pero estamos ya casi. Y eso, di, el mundo va a tener 2 opciones, o se aniquila a sí mismo, o es capaz de pensarse y de reinventarse. Sí sigo creyendo, porque cada muchacho que entra a la Escuela de Artes Dramáticas, cada, actriz que hace por primera vez un papel en la escena, cada director que intenta hacer una película en el país, Sí, por favor. cada escritor que lleva su librito a una feria del libro donde ni hay mucha publicidad porque no se puede pagar y está el escritor en su stand esperando que venga un lector y le diga, ¿y esa novela qué se trata? ¿Y cuánto cuesta? Ah, gracias. Esos son sobrevivientes. Y los sobrevivientes, como lo dice la palabra, somos, yo diría, eternos, aunque nosotros en nuestra calidad personal no lo seamos. María, qué maravilla, qué bueno. No me cabe la menor duda de que tus estudiantes y de que los jóvenes que pueden ver este programa y escuchar, ver y escuchar, o mirar y escuchar a María Bonilla, al ver el brillo en sus ojos, que lo mantengan o que lo mantengamos todos ese brillo en los ojos para que no se nos vaya la esperanza y para que sigamos adelante. María, muchísimas gracias, Un placer, Roberto. de Cuando verdad. sea importante, yo estoy aquí porque yo creo que hay que apoyar la cultura costarricense, el cine, el teatro, la danza, la música, el arte plástico costarricense, que está ahí, está vivo y lo que necesita es público. Un maravilloso mensaje para concluir esta edición de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde estas páginas que parecieran letra muerta, pero que No, en realidad viven cada vez que vemos estas publicaciones de los artistas y en general de los que van forjando nuestra nacionalidad para continuar adelante. Gracias otra vez, María, de verdad. un gusto. Y muchas gracias a ustedes. Les esperamos en el próximo Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y como pueden apreciar siempre.